No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Ya estamos de vuelta y nos está acompañando Diego. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias por la invitación a este programa Exploradores de Futuro. Muy contento de estar acá. Buenísimo, un gusto tenerte acá con nosotros. Y para partir y calentar motores, justamente considerando que el programa se llama Exploradores de Futuros, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué es el futuro para ti? Bueno, yo creo que el nombre del programa ayuda mucho a pensar eso, ¿no? Es la capacidad de explorar. El futuro te da esa posibilidad posibilidades abiertas de mirar las cuestiones más importantes o más urgentes desde una mirada más amplia y no tan anclado en los problemas de la coyuntura. Así que yo creo que un gran activo del futuro es la capacidad de explorar y mirar diferentes configuraciones que pueden ocurrir de los sistemas que uno está estudiando. Así que creo que eso es lo más valioso del futuro. Buenísimo, y gracias por tu reflexión. ¿Y cómo fue que llegaste a la perspectiva estratégica o el estudio de futuros? ¿Qué te hizo llegar a eso? Sí, como ustedes sabrán probablemente que tienen este programa, los estudios de futuro no son una disciplina académica, por lo menos en lo que es los estudios de grado de la principal universidad del mundo. O sea que uno no entra en esta disciplina por la educación formal tradicional, salvo probablemente en algunos casos pueda haber algunas licenciaturas en Finlandia, en algunos países, pero en el resto del mundo no está como dentro del currículum de la carrera de grado. Así que uno no entra por ahí. Uno empieza a entrar porque, bueno, la disciplina se comenzó a expandir y se comenzó a utilizar de una manera creciente por organismos internacionales, gobiernos, empresas, ¿sí? Y bueno, hay algunos que tenemos una inclinación a ese tipo de disciplinas. Yo creo que hay dos cuestiones que son centrales para, de algún modo, ser atraídos por la disciplina del futuro. Uno es la capacidad de mirar las cosas en forma sistémica, más vinculado a la visión más generalista, ¿sí? Uno, digamos, cuando uno se especializa, estudia y avanza, tiende a cada vez estudiar una parte más chica del sistema, ¿sí? Por una cuestión de especialización y de supervivencia en el mercado, ¿sí? Y el futuro, en realidad, tenés que mirar de una manera mucho más sistémica e integrada. Así que los que tenemos una inclinación a ser generalistas, es una buena manera de retomar una agenda en ese sentido. Así que esa es una de las razones. Uno de los activos creo que tiene que tener para el futuro. Y la otra, la capacidad de especular. Es decir, muchos de los que estamos en estudios futuros, de alguna manera tenemos atracción por pensar futuros alternativos, probablemente muchos de los que están acá han sido ávidos de ciencia ficción, de estudios de historia, digamos, de macrohistoria, como se llama la disciplina, de largos periodos de tiempo. Así que el punto de vista sería como el punto de vista más personal, cuáles son las cosas que a uno lo lleva a esa disciplina. Y del punto de vista más formal, bueno, en la institución donde yo estoy, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, en el año 2008-2009, se creó una unidad de coyuntura y prospectiva, algo muy nuevo para lo que es la institucionalidad pública de Argentina. Si bien había alguna iniciativa en Argentina de estudio de futuro y de prospectiva, no habían tenido mucha continuidad, habían sido cuestiones muy esporádicas y aisladas. Se creó esta unidad, se consolidó, se pasó a hacer después a subir de escalón dentro de la institución, pasó a ser una unidad medio marginal de apoyo, medio satélite, a empezar a sumar investigadores generales, se convirtió en un instituto de investigación, y bueno, a mí me tocó después, yo estuve unos años en Estados Unidos viviendo afuera, y cuando volví me tocó, o me ofrecieron asumir la dirección de ese instituto, y bueno, y después tuve 4 o 5 años en dirección, y ahora ya estoy de nuevo volviendo a investigar. Así que bueno, fue un camino no tradicional, nadie llega a una disciplina de estudio futuro de una manera tradicional. Totalmente, y es un buen punto porque todas las personas que hemos entrevistado justamente nos mencionan eso, como que no se llega de una manera tradicional, y esto de la perspectiva más sistémica también es interesante porque, claro, hay distintos campos por los que parten. Hemos entrevistado arquitectos, artistas, ingenieros eléctricos, ahora tu tipo de perfil, antropólogos, es bien variado, diverso, y como más generalista como tú mencionas. Es una interesante característica esa.
Sí, sí, ahí en la base de la perspectiva está la idea de la que la perspectiva es una actitud, más que una disciplina. Eso viene del filósofo Gaston Berger, que fue uno de los que creó el término prospectiva en Francia, digamos. Y habla un poco de eso, no es tanto la disciplina en lo que te condiciona, sino tu actitud a cómo mirás el mundo, digamos. Claro, buenísimo. Y metiéndonos un poco ahí leyendo tus campos de interés y de estudio, tú mencionas ahí el futuro de la agricultura y alimentación y has investigado harto en esa línea. Y metiéndonos en ese espacio, un poco considerando lo que fuimos hablando nosotros antes, que según datos del World Economic Forum, casi 800 millones de personas todavía padecen de hambre en el mundo, y según lo que se espera, el crecimiento exponencial de la población va a hacer que cada vez seamos más personas, entonces puede ser que más personas se encuentren en una situación de hambre, sumando la crisis climática que pueda afectar la agricultura. Entonces, desde lo que tú has logrado observar y has investigado, ¿qué futuros posibles surgen en relación a la alimentación y la agricultura, considerando las diversas variables de nuestro entorno? Es una pregunta realmente muy desafiante, ¿no? A ver, desde el punto de vista del crecimiento poblacional, ¿sí? Hay que diferenciar que no todo el mundo crece a tasa exponencial, ¿no? O sea, están los países, y ese es el gran problema. Los países desarrollados y asiáticos que han ido creciendo en los últimos años a tasas muy altas, digamos, de crecimiento económico, están experimentando lo opuesto, están experimentando un futuro de tasa de crecimiento poblacional relativamente bajas, en algunos casos, con reducción de población o proyecciones de reducción poblacional de acá a 20, 30 años, ¿sí? Entonces hay un mundo diferente entre Europa y Asia que espera, y América Latina también, tasas de crecimiento poblacional ya achatadas, digamos, o probablemente con tendencia a la baja. Y por otro lado está África, ¿no? Que es el país donde esos niveles que comentabas de inseguridad alimentaria son más graves, y a su vez es el continente donde la tasa de crecimiento poblacional se espera que sea más alto. Entonces, bueno, ahí tenés un doble juego en África, que es mayor crecimiento poblacional y mayor nivel de pobreza, que hace que, bueno, los desafíos estén, digamos, si uno piensa en el futuro de la alimentación y todo, bueno, África es un tema a seguir, porque, bueno, justamente es el continente donde está mayor concentrada la pobreza. Eso, por un lado, en términos de distribución de crecimiento poblacional. Europa y Asia están achatados, van a la baja, Latinoamérica también, y África es el que se espera que crezca. Lo que sí es cierto es que una de las cuestiones que es común a todos los continentes es la mayor urbanización. Y eso obviamente tiene mucho impacto sobre cómo se producen los alimentos en el mundo. Es decir, independientemente del continente, cada vez las ciudades más grandes son las que concentran una mayor proporción de habitantes, se generan estas mega ciudades que uno escucha en las noticias todo el tiempo, en una ciudad china del interior de 10 millones de habitantes, ¿viste? Para nosotros en América Latina nos suena 10 millones de habitantes, bueno, nosotros tenemos Buenos Aires en Argentina, ¿no? Pero la cantidad de mega ciudades que se están creando en la Asia emergente, que concentran población en zonas urbanas, bueno, eso obviamente implica un fuerte desafío a la producción de alimentos, ¿sí? Así que cuando hablamos de los futuros posibles de la alimentación, hay diferentes posturas, vertientes, y hay un gran debate y un gran nudo de discusión, ¿sí? Hay algunos que plantean que, digamos, hay una corriente, llamémoslo así, que suma lo académico a los grupos de poder, que plantean que, bueno, la alimentación tiene que cambiarse radicalmente porque si esto no ocurre, los efectos sobre el ambiente y sobre la población van a ser muy, muy graves. Es como que la alimentación empieza a tomar fuerza como gran culpable de todos los males del mundo, ¿sí? Y eso es una posición que toman sobre todo algunos agentes europeos, organizaciones y grupos de poder, ¿no? Y después hay una idea que la agricultura en realidad puede ser más parte de la solución que del problema, ¿sí? Que es una visión más americana, digamos, del problema. Entonces hay como grandes futuros que se abren, digamos, y algunos que plantean una agricultura cada vez más escindida de la tierra, es decir, la tierra es la que genera la producción agrícola, la producción agropecuaria es la que genera impacto ambiental, por lo cual tenemos que lograr escindir la producción del ambiente, y por lo cual hay diferentes movimientos que intentan promover la producción de agricultura sin tierra, de carne sin animales, y bueno, hay un montón de debates más de producción de alimentos en base a insectos, algas, etc. Es una corriente,
Y la otra corriente, que es la que yo adhiero personalmente, más mi posición personal, implica de cómo lograr que la agricultura y la alimentación sean más sostenibles, que es un camino que se ha ido recorriendo en el tiempo, y los países de América Latina son, ustedes saben que América Latina en general es un continente exportador neto de alimentos, o sea, tenemos una ventaja, no todos los países, ¿no? Hay países de América Latina y el Caribe que son importadores netos, pero en general, en promedio, especialmente en Cono Sur, somos exportadores netos, ¿sí? Entonces es un activo estratégico muy importante, y por lo cual tanto para la generación de divisas, la generación de empleo, etc. Y en ese sentido la producción se ha ido de algún modo, y tiene muchos desafíos hacia adelante, se ha ido repensando para cada vez ser más ambientalmente sostenible y estar en línea con las nuevas demandas sociales que la condicionan. Así que los futuros posibles son múltiples, y hay que pensarlo y discutirlo dentro del contexto que implica también los diferentes grupos de interés que juegan este juego, digamos, ¿sí? Claro, totalmente. Y en esa línea, Diego, dentro de la investigación que tú has realizado, ¿qué señales de cambio te han llamado la atención en el último tiempo con foco en la agricultura y la alimentación? Como te han generado curiosidad, te ha parecido curioso. Nosotros venimos siguiendo estos temas hace mucho tiempo. Nosotros tenemos un ciclo de charla que le llamamos de perspectiva científica y tecnológica en la institución hace unos años, que no eran sencillos de instalar, porque bueno, eran plantear temas que muchas veces en la agenda de la producción son temas que no estaban incorporados, ¿sí? Y de eso vamos a temas, por un lado, tecnológicos, ¿no? O sea, la tecnología que te permite hoy producir alimentos sin tierra es algo muy importante, o sea, todo lo que es los desarrollos de agricultura celular, se llama ese campo, que es la utilización de células madre y su regeneración en bioreactores para producir productos que imitan a productos alimentarios, digamos, ¿eh? No son productos alimentarios, los imitan, qué sé yo, producen carne en base a células madre, y bueno, ese es un producto que hoy en día es experimental, pero que está cada vez creciendo más, por lo menos su escalado en el desarrollo en laboratorio, y eso es una competencia directa y muy interesante para seguir, ¿sí? Lo digo entre comillas carne, porque la posición de los países es no llamarlo carne, sino son sustitutos cárnicos con tecnología de punta para generar un producto que se quiere imitar, ¿no? Lo mismo pasa con todo el tema de la edición genética, ¿sí? Que no es la biotecnología tradicional de los organismos genéticamente modificados y toda esa discusión que hay detrás de eso, sino que es la capacidad de silenciar o apagar genes para darle determinadas propiedades a los alimentos, propiedades nutricionales, propiedades ante el clima. Son innovaciones muy, muy importantes que hoy en día también están evolucionando mucho. O sea que a nivel tecnológico tenemos un conjunto de tecnologías transversales que hoy están haciendo un gran ruido a nivel de que pensamos el futuro de la agricultura y la alimentación. Y la otra señal que un poco también está relacionado a esto, es el nacimiento de nuevos actores, como son los que denominan las AgTech. No sé cómo lo llaman en Chile, FoodTech, AgTech. Usted tiene un AgTech muy importante que es Notco, que es un unicornio chileno, digamos. Sí. Hasta hace poco fue unicornio chileno, hace muy poco obtuvo una evaluación superior a $1.000 millones, bueno, por eso es considerado un unicornio que produce alimentos basados en plantas. Entonces, todo ese ecosistema de AgTech en América Latina, América del Sur, es realmente muy incipiente, muy potente, liderados en algunos casos, por gente extrasector, por jóvenes que especializados en ciencia y tecnología, que no vienen del campo tradicional, algunos sí, otros no, que se han especializado en sistemas o arman equipos interdisciplinarios de biólogos, programadores, agrónomos, y generan innovaciones fuera digamos, llamémosle, el espacio tradicional en el cual se innovaba en América Latina, que eran los institutos de ciencia y tecnología tradicionales. Así que ese fenómeno, desde el punto de vista organizacional, me parece sumamente interesante y está creciendo a una tasa muy rápida, digamos. Así que creo que esos son dos temas centrales para seguir, entre muchos otros, ¿no? Perfecto. Y dentro de lo que tú dices, como en Latinoamérica es bien incipiente, ¿hay como hubs o espacios en los que se esté desarrollando más esto en Latinoamérica o es como bien difuminado? A ver, hoy lo está liderando Argentina y Brasil por una cuestión de la capacidad, digamos, de innovación que tienen tradicionalmente estos países en el sector, ¿no? Y la masa crítica que tiene Brasil por el tamaño de su población, claro, etc. Pero hoy Argentina y Brasil son los líderes del ecosistema del TEC, pero Uruguay, Chile, Paraguay,
Colombia, bueno, tienen mucho para ir sumándose a ese ecosistema, digamos. Y eso es algo que se está consolidando, obviamente en esos procesos de consolidación estos procesos son más disruptivos, o sea que hay mucha mortalidad, hay muchas empresas que son exitosas y muchas empresas que mueren en el camino porque, bueno, estamos hablando de innovaciones que pueden funcionar o no, que se escalan a niveles muy iniciales, sobre tecnologías muy, digamos, a veces no tan probadas y desarrolladas, así que, bueno, hay una tasa de mortalidad alta, pero es lo que le está dando dinamismo al ecosistema de innovación agroalimentario en América Latina. Es un tema central para seguir en todos los países, ¿no? Perfecto. Y relacionado quizás con la parte de tecnología, pero un poco de curiosidad, cuando leía tu perfil aparecía esto de la agricultura 4.0. ¿A qué Claro. se refiere la agricultura 4.0? La agricultura 4.0 es un concepto que tiene como dos elementos centrales. Por un lado, el crecimiento exponencial en los desarrollos tecnológicos, ¿sí? Exponencial en el sentido de la tasa de innovación, digamos, que se está dando, que aún no se ve reflejado en el mercado. O sea, hay que diferenciar el crecimiento que hay, eso iría en contra de la definición de innovación, pero diría yo, tasas de desarrollo tecnológico y científico que aún no tienen su contraparte en el mercado a la tasa que se está haciendo ese tipo de desarrollo, ¿sí? Entonces ahí se habla del crecimiento exponencial de las nuevas tecnologías, desde edición génica, nanotecnología, biología sintética, robótica, agricultura celular, agricultura vertical. Bueno, hay diferentes campos disciplinarios tecnológicos que están, obviamente, poniendo su foco en la agricultura y alimentación, y ese mercado está creciendo muy rápido en términos de desarrollo, ¿no? Y es importante marcar esto, todavía no se refleja en la productividad, todavía. Es difícil pensar eso, bueno, ¿por qué todavía no hay un salto productivo que refleje esas innovaciones? Porque, bueno, es un proceso que se está germinando y está emergiendo, y cada vez es altamente probable que en los próximos años algunas de estas combinaciones de desarrollo genere innovaciones disruptivas que hagan que los rendimientos o la productividad agrícola pegue un salto importante, ¿bien? Eso por un lado. Y por otro lado está la convergencia. El otro punto central de la agricultura 4.0 es la convergencia. Convergencia tecnológica en el sentido de que el mundo físico, biológico y digital empiecen a trabajar conjuntamente para producir nuevas innovaciones. Ya no son mundos separados, sino que las innovaciones son transversales, interdisciplinarias. Y le agregaría un tercer elemento que hace la agricultura 4.0 relevante para nuestros países, que es la capacidad de gestión y management de la innovación. Es decir, este nuevo paradigma de agricultura 4.0 no se puede mirar de los paradigmas clásicos de la Revolución Verde. Bueno, que la Revolución Verde fue muy exitosa en el mundo, logró que la productividad agrícola se multiplique por una cantidad importante en los últimos 50 años, que generó que la producción de alimentos, digamos, que esas predicciones sombrías que había en los 70, de que el mundo en el 2000 iba a estar colapsado, que no iba a haber alimentos para todo el mundo, las predicciones que se llamaban maltusianas, no se realizaron porque la innovación tecnológica de la Revolución Verde fue muy exitosa. Y ahora se está en ese camino, ese modelo se está agotando en términos de rendimientos decrecientes de la innovación, y está surgiendo un nuevo modelo que se va a basar en la convergencia de varias disciplinas y en innovaciones tecnológicas no tradicionales. Y bueno, la verdad que ahí hipotetizar sobre eso requiere mucho foresight, porque no tenemos un camino muy claro de cómo esto puede dispararse. Se plantean múltiples futuros que podamos imaginar, ¿no? Perfecto. Está buenísima ahí la explicación. Muchas gracias por compartirlo. Te voy a invitar a que vayamos a una pequeña pausa musical y volvemos a conversar y a seguir explorando estos futuros posibles. Dale, gracias, un gusto.